va a ser un concepto cerrado solamente con papá, mamá e hijos, si la familia va a incluir a los tíos, los primos, los sobrinos, etcétera. No nos da una delimitación, no nos dice de aquí hasta este miembro de la familia se va a considerar que sí existe una relación, una dinámica de familia y lo que resta de personas ya no son parte de la familia. No hace eso porque precisamente lo que se trata de buscar es el entendimiento de que la familia es tan diversa, está formada por tantos miembros y en algunos son menos, en algunos son más, que no podemos delimitar de una sola vez lo que nosotros entendemos por familia. Entonces, al hacer este análisis, al tratar de indagar qué es lo que nos dice la normativa salvadoreña, nos encontramos con esto, pero ya lo vamos a ir viendo. No sé si me puede pasar la diapositiva, la siguiente a la competencia de la asignatura. Perfecto. Bien, derecho a constituir una familia. Hay que entender que cuando nosotros, la siguiente, por favor. Hay que entender que cuando nosotros hablamos del derecho a constituir una familia, debemos entender que todas las personas tenemos derecho a tener una familia, a constituir una familia. Me parece que con ustedes hablamos respecto al hecho de que tienen derecho a tener una familia los niños, niñas y adolescentes. Por eso les ponía el ejemplo. Imagínense el caso que usted va al ISNA, por ejemplo, y se da cuenta de que hay niños que pueden ser adoptados. Usted no va a una vitrina donde usted va a elegir, este es el niño que quiero adoptar, este es el niño el que me voy a llevar. No, porque no es por un capricho o por un antojo que las personas van a adoptar niños como lo quieran, es decir, no un niño grande, sino un bebé para que el bebé no se dé cuenta que es adoptado, etcétera, sino que el derecho a tener una familia es de los niños y hay que hacer esta diferenciación. Derecho a tener una familia es de los niños. Derecho a constituir una familia es de todas las personas. Todos tenemos el derecho a, si nos queremos casar, si queremos tener hijos, si queremos constituir una familia con una persona sin que haya una unión matrimonial, sin que tengamos una limitación de cuántos hijos podemos tener. Por ejemplo, en otros países sí hay ciertas limitantes de cuántos hijos pueden tener cada familia, pero nosotros no tenemos eso. Tenemos libertad plena, que de hecho en una de las diapositivas precisamente decía que el Estado trataba de fortalecer esta libertad plena de que nosotros podamos elegir cómo, cuándo, con quién, de qué forma vamos a constituir la familia. No nos dice hasta aquí, ustedes ya no pueden tener más hijos, no nos dice cuánto es la diferencia de edad que va a haber entre los hijos, etcétera. Entonces, todas las personas tenemos este derecho a poder decidir cuándo, como les decía, cuándo, cómo, con quién, en qué momento quieren tener más hijos, etcétera. Pero, ¿cuál ley va a regular este derecho? ¿Cómo se va a regular esta situación? Precisamente, como les mencionaba, la Constitución de la República es uno de los primeros instrumentos que nos menciona un derecho a la familia, y esto se encuentra en el artículo 32 de la misma Constitución. Nos comienza diciendo una idea que yo les remarqué bastante en la clase presencial y virtual de la semana anterior, y decíamos que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y hablamos de cómo históricamente se ha dado esta concepción, cómo hemos retomado esta idea a lo largo del tiempo, pero entendiendo que la sociedad, como es dinámica, las familias no pueden ser estáticas, no pueden ser permanentes en el sentido de que no solamente los miembros que, por ejemplo, en el año 2022, en estos años recientes, conforman la familia, va a ser exactamente igual de aquí a 100 años, a 300 años. No podemos generalizar eso porque como personas nosotros vamos cambiando y como somos miembros de una sociedad, esto va empujando a ciertos cambios que se van a ver reflejados dentro de la ley. También nos dice que va a tener la protección del Estado, quien va a dictar la legislación necesaria, crear los organismos y los servicios apropiados para la integración, bienestar, desarrollo social, económico y, eh, y cultural. En este sentido, pues vemos que tenemos la protección del Estado, como aquí lo menciona la misma diapositiva. ¿Qué ley va a regular este derecho? Porque es entendido como un derecho y por lo tanto tiene un respaldo o va a estar protegido por parte del Estado. Para seguir con el análisis de
Este artículo también nos menciona que el fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges, porque se entiende que la familia históricamente ha nacido con la institución del matrimonio. ¿En qué sentido? Era mal visto que las familias se formaran si no había un vínculo matrimonial. De tal manera que, como ya lo habíamos hablado en las clases pasadas, antes a los hijos nacidos, por ejemplo, de una unión no matrimonial, es decir, de un vínculo de dos personas, pero que no estaban unidas en matrimonio, se les consideraba como bastardos, también tenían otros nombres dependiendo de la situación en la que nacieran, pero siempre fuera del matrimonio, podían ser hijos naturales, hijos ilegítimos, incestuosos, etcétera. Pero lo que se trataba era como de discriminar a este niño, niña o adolescente nacido fuera de este vínculo matrimonial, que como lo habíamos discutido en clase, realmente este niño, niño o adolescente no tenía la culpa. Nosotros no pedimos nacer, si lo queremos ver de esa manera. Y este niño, niño y adolescente debía cargar con la culpa de haber nacido fuera del matrimonio o de una relación extramatrimonial, incestuosa, etcétera, y tampoco podía ser reconocido por ya sea el padre o la madre. Por lo tanto, esta carga que se le va asignando a los hijos era injusta, por lo que nosotros vamos viendo a lo largo de la historia, por ejemplo, dentro de lo que nosotros encontramos del Código de Familia, que no se va a hacer una diferenciación en los derechos de estos miembros de la familia, es decir, los hijos que nazcan fuera de matrimonio. Al menos los hijos no tienen la culpa. También nos dice el artículo 32 que el Estado va a fomentar el matrimonio, no es una obligación. Cuando veamos el tema del matrimonio, ustedes se van a dar cuenta que el matrimonio en realidad no es una obligación. La gente no tiene la carga de tener que casarse porque tiene que hacerlo, sino que se hace por voluntad propia. De hecho, uno de los requisitos para el matrimonio es el consentimiento, querer casarse, tener la voluntad, y una de las cuestiones que se debe tomar en cuenta es que si no hay voluntad, se puede pedir la nulidad del matrimonio. Como les digo, cuando hablemos de ese tema, vamos a tocar este punto que es sumamente importante, que es la voluntad. Si hay coacción, es decir, si están obligando a una de las dos personas a casarse, no se puede perfeccionar el acto del matrimonio. Si, por ejemplo, hay algún fraude, es decir, una de las dos personas engaña a la otra diciéndole, por ejemplo, que cualquier situación, ya vamos a ir viendo ejemplos más adelante, cuando toquemos ese tema en específico. Pero no por esto se puede obligar a que las personas se casen. El Estado lo que va a hacer es fomentar que exista matrimonio, dar todos los recursos. Es más, si usted dice, mire, yo no tengo recursos económicos para poder casarme y yo me quiero casar, no hay problema. Las alcaldías, ustedes han visto que se publicita bastante esto, de que se hacen estas megabodas donde muchas personas deciden que va a ser el alcalde el que lo quiere casar, y esto es de forma gratuita para todas aquellas personas que no tienen recursos económicos o que simplemente deciden que se van a casar por esta vía. Si no, usted puede perfectamente buscar un notario que los pueda unir en matrimonio, o también hay otras autoridades ya de tipo diplomático que los pueden, por ejemplo, los cónsules pueden unir a dos personas en matrimonio, pero este tema, como les decía, lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero también nos dice el artículo 32, la falta de matrimonio no afecta el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia. Es decir, no importa que no hay un vínculo matrimonial, si se constituye familia, el Estado va a respetar esto y va a hacer que estos miembros de esta familia puedan gozar de todos los derechos que se han establecido a favor de la familia. No importa si no están casados, no importa si están en convivencia, no importa si ya tienen hijos y no han sido reconocidos, siempre se le van a garantizar los derechos. No sé si me hace el favor de pasar la diapositiva. Muy bien. Antecedentes de estas ideas de las cuales estamos hablando. ¿Qué sucedía antes de la Constitución de 1983? Estamos hablando de que antes de esto, la Constitución anterior
que era la de 1962, si mal no recuerdo, sí nos hablaba de los derechos de la familia, pero no en un sentido tan amplio, porque siempre se hacía referencia al contenido del Código Civil. Por eso hablamos mucho, como ustedes ya se dieron cuenta, de qué es lo que contenía el derecho civil y cuándo se dio esta separación del derecho de familia de este derecho civil. Imagínense, hablamos de la familia en el en la Constitución de 1983 y es hasta 1994 que se separa efectivamente el Código de Familia de este Código Civil de 1860, perdón. Entonces, a pesar de que nosotros hablábamos del derecho a la familia, tal cual como lo acabamos de describir en el artículo 32 de la Constitución, pero nos remitíamos a su contenido al Código Civil de 1860, que todavía está vigente. Entonces, parecía que no había una paridad entre las normas del derecho de familia contenidas en la Constitución con el Código Civil. Por eso se habla mucho de la necesidad de la creación de un código específico del derecho de familia. Y a partir de ahí se trabajó por muchos años, de hecho tardó como 10 años la elaboración de un proyecto de ley del derecho de familia, que en este caso se llamó, o se llama más bien, Código de Familia. Tardó mucho tiempo en comenzar a entrar en vigencia, pero a partir de 1994, perdón, comenzamos a tener en vigencia esta ley y a través de esto pues es lo que nosotros vamos aprendiendo del Código de Familia. Entonces, hablamos anteriormente de esto, un mantenimiento de los derechos civiles, que era una primacía sobre los derechos sociales, que de ahí deviene el Código de Familia o el derecho de familia como rama del derecho. También hablábamos de la inclusión, al menos de derechos sociales, en la nueva Constitución, que era la de 1983, y veíamos a la persona como un sujeto de derechos de protección. No lo veíamos como un objeto, no lo veíamos nada más como un derecho civil. No sé si ustedes todavía han escuchado que en algunas ocasiones preguntan cuál es tu estado civil y usted fácilmente dice yo soy casado, divorciado, soltero, etcétera. Pero ahora, desde la entrada en vigencia del Código de Familia, se habla de estado familiar, no estado civil, porque ya no es parte de los derechos civiles, sino que es parte del estado familiar, si es soltero o si es casado. También más adelante vamos a ver por qué ya no podemos hablar de la viudez, o sea, de colocar dentro del documento único de identidad que una persona es viuda de y le coloca ahí el apellido, o tampoco colocar, por ejemplo, cuando estamos hablando del divorcio, poner divorciado, estado familiar divorciado. O poner, por ejemplo, volver a poner, en vez de divorciado, poner soltero. Ya vamos a ver cuál es esta sentencia de inconstitucionalidad que dio pie a la existencia del estado familiar de soltero y de casado. Eso lo vamos a ver más adelante. Juan, No sé Patito. si alguien tiene encendido el micrófono, que puedan revisar, por favor, porque creo que les genera un poco de interferencia y a los compañeros. Bien, gracias. Entonces, como les mencionaba, esto es lo que nosotros podemos encontrar, que la persona ya es vista como sujeta de derechos. ¿Por qué les traía la idea de que ya no hablamos de la persona divorciada o la persona viuda? Porque en muchos casos se generaba este estigma de que como una persona era divorciada, otra persona no se iba a querer casar con esta. Entonces, lo que se trató de verificar en esa sentencia de inconstitucionalidad, que la vamos a ver, es no generar este estigma de las personas divorciadas o de las personas viudas para poder volver a casarse. Por eso se les coloca como divorciadas, perdón, ya no se les coloca divorciadas, sino que se les coloca solteras, porque realmente la soltería implica el hecho de que usted puede volver a contraer matrimonio y el hecho de que ya haya estado casada, que su pareja, su cónyuge en este caso, haya fallecido, no significa que usted no puede volver a contraer matrimonio. Por eso es que se vuelve al estado de soltería, al estado familiar de soltería. Y esto implica entender que somos sujetos de derechos y que esta protección debe ser respaldada por el Estado.
Además, la persona como sujeto de derecho dentro de los derechos colectivos, dentro de la sociedad. Creo que nos va quedando más o menos claro que ya la idea no es un derecho individual. Como lo vimos en la clase pasada, derecho privado ya no es así, ya no es derecho civil, derecho privado o derecho individual, sino que pasamos a derechos colectivos, derechos sociales o derechos que son de hecho el resultado de los derechos de segunda generación, que son derechos económicos, sociales y culturales. De ahí viene la idea de los derechos sociales y por eso es que se habla que, por ejemplo, el trabajo, la familia son derechos colectivos. Y por eso es que vemos esta separación entre el derecho civil y el derecho social. No sé si me hace un favor de pasar la diapositiva. Bien, vamos a ver, no sé si el compañero me hace el favor de pasar la diapositiva. Ok, si no, no se preocupen, yo voy a seguir hablando del contenido porque yo tengo las diapositivas aquí en la computadora, yo las puedo ir viendo y ustedes lo pueden revisar después. Dentro de los antecedentes del derecho constitucional de familia y su situación actual, pues vemos que pasamos de un derecho liberal que habla sobre aquellos derechos que son precisamente individuales, pasamos de un estado en el cual interesa cuál es el derecho individual de cada persona, derecho a votar, derechos de los ciudadanos, que son personalísimos, a hablar de derechos sociales. Es decir, no vemos al individuo nada más aislado, porque entonces no estamos hablando de familia. Si vemos a la persona nada más, entonces sería ilógico verlo como una familia. Por eso vemos a hombres y mujeres en abstracto, pero se excluyen los lazos familiares. Hablamos de la persona, su derecho como ciudadano a ser parte de la sociedad, pero lo excluimos de esa colectividad. Y entonces comenzamos a hablar de un estado social en el cual implica la integración de los miembros, de las personas que están dentro de la familia y vemos que los hombres y mujeres no los podemos ver como una isla, sino que los vemos desde un entorno social el cual se encuentra integrado. Es decir, para que exista una familia, yo debo, por ejemplo, en la dinámica que hemos visto de familia, preocuparme por los demás miembros, por mis papás, por mis hermanos, por mis tíos, por mis primos, por mis abuelos, por tantos miembros como se supone debería ser posible. Pero esta preocupación no es solamente si se enferman, no es solamente si están mal económicamente, sino que también incluye otro tipo de cuestiones, por ejemplo, la aportación en los gastos familiares, la cooperación, si existe algún tipo de problema. Por lo tanto, por eso hablamos de que existe un entorno social integrado, en el sentido de que no es solamente yo comparto un vínculo de sangre con esta persona y por eso somos familia, sino esta dinámica de cooperación, de ayuda, de preocupación, de ayuda si existe algún tipo de problema, alguna enfermedad, de cuidados en caso de que alguno de los miembros esté enfermo, etc. Entonces, vemos que los grupos sociales son bastante importantes para el desarrollo de cada una de las personas y para que se pueda dar la conformación que nosotros entendemos o que conocemos como familia. En este sentido, vemos que nosotros, si no conformáramos las familias, sería mucho más difícil la integración a lo que nosotros conocemos como sociedad. No sé si ustedes han escuchado de esta teoría de que somos seres sociales, es decir, no somos seres aislados. No podemos vivir si no es en sociedad. Tal vez ustedes recuerden esta idea del contrato social, de que nosotros de alguna manera eh, nos sometemos a lo que se conoce como sociedad para poder vivir en armonía, porque no podemos vivir aislados. Yo no podría vivir exiliada de lo que es la sociedad. Ustedes tal vez han visto casos o allá un documental, o por ejemplo en Netflix, en YouTube y todo esto, de personas que viven aisladas completamente de la civilización, pero aún cuando no están dentro de esta civilización, entre comillas,
viven en una tribu, viven dentro de este vínculo con otras personas para poder sobrevivir. Difícilmente una persona va a poder vivir una sola persona en una isla desierta, pero obviamente no hay una relación con otras personas y va a vivir en un entorno salvaje. Así que sería difícil que podamos nosotros hablar de que la persona pueda vivir así, tal cual, sin tener relación social con ninguna otra persona, y por eso conformamos las familias. Porque las familias nos enseñan qué comportamientos son buenos, cuáles son malos, cuáles son los valores de la sociedad. Muy bien. Vamos a ver, Otoniel ha levantado la mano, no sé si quiere agregar algo. Hola, Alex. Sí, Bien, sí, es que usted mencionaba ahí que no es como es suficiente tener datos biológicos para conformar una familia. Entiendo que hay como varios requisitos que se reúnen para conformar una familia, pero como es el dato biológico, la parte afectiva, la parte económica o de subsistencia. Pero la pregunta va en base de que si no es suficiente conformar, por ejemplo, uno de estos requisitos para conformar una familia, por ejemplo, la parte afectiva. No necesariamente tener como un aporte económico o de subsistencia, sino que solo formar la parte afectiva con alguien. No sabría decir si estamos dentro o fuera de una familia. Para poner un ejemplo más claro, sería que con un grupo de amigas y amigos, por ejemplo, unos cuatro amigos y amigas, por ejemplo, dos amigas y dos amigos, los vamos a vivir en una casa y, y compartimos, ¿verdad? Pero no en el sentido de la parte afectiva, por ejemplo, de pareja, sino que una parte afectiva de amigos. Tenemos roles, ¿verdad? Dentro de la casa, entonces, eh, ¿cuál es la diferencia que nos hace formar como una familia? Aparte, la diferencia de hacer amigos, por ejemplo. No sé si me voy a entender. sí, creo que le comprendo la idea y es una pregunta bastante interesante y le agradezco mucho que la haga. Cuando yo hablo de afectivo, no es solamente de una relación de pareja en el sentido amoroso, digamos, sino que yo ya les había hablado, por ejemplo, de los casos de las adopciones socioafectivas, es decir, personas que crean un vínculo afectivo con hijos, o sea, con hijos que no son suyos, obviamente de forma biológica, sino que crean esta relación de, yo te voy a dejar a la escuela, yo me preocupo por vos, yo estoy pendiente de lo que te pase, si te duele algo, yo te llevo al hospital, etcétera. Esta preocupación, esta idea de cuidado, no es solamente una cuestión económica, porque para eso hay muchas personas que tienen un vínculo sanguíneo y que ni siquiera un aporte económico de alimentos o una llamada, estar pendiente de la otra persona. Entonces ahí dejaríamos de hablar de familia, pero como históricamente lo que nos une como familia es la sangre, es este vínculo sanguíneo, eso sí o sí va a ser siempre un vínculo familiar. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Las nuevas tendencias doctrinarias nos dicen que en muchas ocasiones no es necesario que exista este vínculo sanguíneo, sino que con que haya una dinámica familiar, como les digo, de tipo afectiva, que no estamos hablando solamente de relaciones amorosas, de novios, pareja, esposos, etcétera, sino que una relación de preocupación genuina. Yo les ponía, de hecho, este ejemplo y les decía, hay personas que viven fuera de San Miguel y se vienen acá a San Miguel para poder estudiar, para poder trabajar y comparten una misma casa con otras personas y terminan siendo amigos, terminan teniendo una relación tan fuerte como si fueran familia, como si fueran hermanos, por ejemplo. No hay un vínculo amoroso entre ellos, pero existe esta dinámica de familia. Y de hecho, bastante interesante que nosotros retomemos, porque en la maestría que yo estaba estudiando, que es de Derecho de Familia, se hablaba mucho de que no es necesario un vínculo sanguíneo, no importa el origen de la relación familiar, sino que en el grupo de personas existen algo que se llama dinámicas de familia. Por eso yo les repito mucho esta idea, dinámicas de familia. ¿Cómo se comporta normalmente una familia? Pues bueno, damos para los gastos de la casa o compramos directamente, vamos al súper, al mercado, a comprar ciertas cosas para la comida, estamos pendientes que si alguien se enferma, cuidarlo.
todo esto que yo les he explicado. A eso se le llaman dinámicas de familia. Y ustedes me van a decir, pero mire, Lee, nosotros eso en la sociedad no lo vemos, o sea, solamente si hay un vínculo sanguíneo, si hay un vínculo, digamos, de afinidad, por ejemplo, que es mi cuñado, el hermano, por ejemplo, de mi novio, de mi esposo, si es mi suegro, suegra, que es esos vínculos por afinidad, que eso lo vamos a ver en otra sesión de clase, porque es importante para el derecho civil y el derecho de familia. Solamente vemos eso, pero allá cuando nosotros veíamos, no sé si ustedes se acuerdan de la ley contra la violencia intrafamiliar, decíamos todo aquello que haya implicado o que implique en la actualidad una relación, eh, una relación interpersonal. Yo puedo denunciar a quien sea con quien haya tenido o que tenga una relación interpersonal. Y cuando digo relación interpersonal, no es solamente de tipo amoroso. Repito, la ley no se limita solamente a ver las relaciones de pareja, sino que yo he tenido una relación interpersonal con esta persona porque vivimos en la misma casa. Y yo la puedo denunciar porque a pesar de que no hay un vínculo, de sangre, de afinidad, de ninguna manera, pero nosotros vivíamos en la misma casa y teníamos una dinámica de familia y yo la puedo denunciar a esta persona porque me golpeó, porque tiene algún tipo ejerció algún tipo de violencia hacia mí y por lo tanto van a conocer en los juzgados de familia este tipo de violencia intrafamiliar a pesar de que esta persona no es directamente mi familia, sino que se ve el vínculo, la dinámica familiar que se da entre las personas que integran lo que nosotros tradicionalmente conocemos como familia, a pesar de que no compartimos este vínculo sanguíneo. No sé si con esto respondo su pregunta. Sí, sí me quedó Oh, bastante claro. perfecto, gracias a usted por su pregunta. Y bueno, no sé si el compañero ya puede pasar la diapositiva a la que dice persona, por favor. La siguiente sería. Muy bien, muchas gracias. Bien, para comenzar entonces a poder hablar del concepto constitucional de familia, hay que verlo desde el punto de vista en el que iniciamos, que era el Código Civil, es decir, la persona aislada, la persona como individuo. Pero a través de la Constitución de la República de 1983, nosotros comenzamos a hablar de términos sumamente importantes, como por ejemplo, eh, la persona a través de la dignidad humana. Pero vamos a ver entonces la nueva concepción que nos trae la Constitución de 1983 desde el preámbulo de la misma Constitución. Y nos dice, nosotros, representantes del pueblo salvadoreño, reunidos en la Asamblea Constituyente, es decir, lo vemos como un grupo de personas que se reúnen para poder crear una nueva Constitución. Y desde entonces vamos entendiendo que la finalidad de la misma Constitución es garantizar los derechos, pero también derechos de la colectividad. Nos dice también que se hace en el ejercicio de la potestad soberana del pueblo salvadoreño que se les ha conferido, es decir, lo mismo que nosotros vemos en la teoría del contrato social. Nosotros cedemos cierta parte de nuestros derechos porque nuestro tipo de gobernanza es representativo, cedemos cierto tipo de derechos para que pueda existir una, digamos, em, una sociedad armónica de alguna forma. Entonces vemos y nos sigue diciendo, animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad humana de la persona. Como personas, nosotros tenemos derecho, como lo hablamos en un principio, a constituir una familia. Entonces, el Estado debe respetar que yo quiera o no quiera o como quiera formar mi familia, lo debe respetar porque es parte de mis derechos. Pero también le incluyen este pequeño elemento que es la dignidad humana. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y nos dice que es en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia, al espíritu de la libertad y justicia y los valores de nuestra herencia humanista. Porque ya no vemos a la persona simplemente como un individuo
y no la vemos como un objeto, sino que tenemos una perspectiva más humanista, más integral, en el sentido de que queremos que las personas del Estado salvadoreño logren todo aquello que se puedan proponer, no desde un punto de vista romántico, ni cursi, ni nada de eso, sino que facilitarle todos los recursos, las instituciones, los mecanismos para que podamos vivir en esta sociedad más justa, es decir, garantizando derechos. Por eso, en el artículo 1 de la Constitución hablamos, y ustedes seguramente ya lo saben, ya lo han visto en otras materias, que se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Asimismo, se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. ¿Por qué es tan importante esta idea y por qué le retomo este artículo 1 de la Constitución? Porque nos dice dos elementos importantes y se los acabo de leer. La persona humana como origen y fin de la actividad del Estado. El Estado no puede, de hecho está obligado a que no debe hacer nada que vaya en contra del desarrollo de la persona humana. Al contrario, debe potenciar todos estos derechos para que la convivencia dentro de la sociedad sea mucho más justa, armónica, etcétera. Pero también reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Y ese es un tema bastante delicado porque, estén o no de acuerdo con el tema del aborto, es importante para el derecho de familia porque entonces vamos a ver desde cuándo existe la persona humana, es decir, desde cuándo yo voy a proteger estos derechos a este miembro de la familia, que en este caso es precisamente este bebé que está por nacer. Como ustedes ya habrán visto en derecho civil, se le conoce dentro de la doctrina como nasciturus, es decir, el no nacido, la persona que no ha nacido todavía y que tiene derechos. La misma Sala de lo Constitucional ha mencionado que estos derechos están en potencia. Sí es cierto, la persona humana se reconoce desde la concepción, no puede ejercer sus derechos todavía porque se encuentra dentro del vientre de la madre, pero sí tiene derechos, pero se encuentran en potencia. Al momento de nacer, por ejemplo, que existe la vida de este bebé, porque en muchas ocasiones sí existe un parto, sí nace el bebé, pero nace muerto, o muere en los primeros momentos de que ha nacido. Entonces, cuando este bebé nace, ya se le puede, de hecho los padres son los primeros que pueden representar a sus hijos, en el caso, por ejemplo, de una herencia. En el caso, por ejemplo, de una que estén demandando a los herederos, por ejemplo, de una persona que haya fallecido y que estén demandando a la empresa que era de esta persona y demanden a los herederos. Entonces, esta persona nace y va a ser representado por la madre, por ejemplo. Entonces, vemos la importancia que tiene la idea de entender que somos personas desde el instante de la concepción. Ya en otras materias, pues yo creo que aquí no nos va a dar tiempo de ver esa situación. Que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de Artavia Murillo, menciona que existe vida viable desde el momento de la anidación, es decir, la fecundación del óvulo por el espermatozoide, pero necesita trasladarse hasta el vientre para poder anidar y a partir de ahí se conoce entonces que puede existir vida. Antes de eso, a pesar de que exista esta fecundación, es posible que no llegue estos gametos que ya se han unido, no llegue a anidarse dentro del útero de la madre y que pueda ser desechado y por eso ellos, o sea, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de diferentes estudios que revisaron, considera que antes no existe vida. Pero recordemos que por ser la Constitución de la República de El Salvador, tiene como este elemento de supremacía respecto a lo que resta del ordenamiento jurídico y por lo tanto se considera que desde entonces vamos a garantizar, o al menos el Código de Familia lo que busca es garantizar los derechos de este miembro de la familia desde el instante de la concepción. No sé si me ayuda pasando, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a seguir. Ok, gracias. Tenemos diferentes perspectivas de la persona humana. Si ustedes se dan cuenta, nos estamos centrando bastante
en la persona como tal, porque esto tiene una significación distinta a lo que ustedes podrían haber visto dentro de otras materias. Se respeta tanto desde el código de familia la decisión, perdón, de las personas, por ejemplo, si quieren tener hijos, ya pueden ser naturales, adoptivos, a través de técnicas de reproducción humana asistida. Hay otra posibilidad que se llama voluntad procreacional, que también la vamos a ver más adelante. Hay tantas formas de formar, valga la redundancia, tantas maneras, digamos, de formar una familia que el Estado lo respeta por la dignidad humana de la persona. Entonces vemos la perspectiva teleológica, que es un ser teomorfo, es decir, la forma de Dios, si ustedes lo quieren ver como lo que está establecido dentro de la Biblia, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que por eso somos la representación de la persona en absoluto. También tenemos una perspectiva ontológica, que es un ser que tiene dignidad intrínseca solamente por el hecho de ser persona, por tener una sustancia individual de naturaleza racional con un potencial de desarrollo. Es decir, somos seres que necesitamos el respeto de nuestra individualidad por todo lo que podemos llegar a ser. Y de una perspectiva personalista, que es constitutivamente una relación, lo que se confiere un valor especial no es un ser, sino una capacidad racional consigo mismo y con otras entidades. No quiero ahondar tanto en esto porque es solo un complemento de lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior y quiero ir avanzando con el contenido porque es bastante lo que tenemos que ver en esta clase. Así que estas solo son las perspectivas de la persona. Bien. Principios constitucionales referidos a la construcción de la familia, a la constitución, perdón, de la familia. Ustedes lo van a ver en los diferentes elementos que vayamos viendo del Código de Familia, pero también lo vemos desde la Constitución, la dignidad humana, la unidad de la familia, el Estado trata, de hecho hay uno de los principios que se llama la unidad de la familia. Lo que se busca es siempre tratar de mantener la familia unida. Y esto, ustedes me pueden decir, puede ser una crítica al divorcio. ¿Cómo es que el Estado trata de fundamentar o fomentar, perdón, la unidad de la familia, pero a la vez nos permite que exista el divorcio? Cuando veamos el tema del divorcio, se van a dar cuenta que el divorcio ha pasado por muchas etapas. Al principio era visto como un castigo a la otra persona, es decir, si una de las personas de la pareja quería divorciarse es porque el otro había tenido la culpa. Y aunque no fuera así, socialmente era visto que el otro era el que tenía la culpa porque esta persona había decidido divorciarse. Y como venimos de una sociedad patriarcal, normalmente era mal visto que un hombre le pidiera el divorcio a una mujer, porque entonces ella debía cargar con la situación, eh, con el peso de ese divorcio, y normalmente las mujeres no eran quienes pedían el divorcio porque era mal visto que una mujer se divorciara. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. También la igualdad de derechos entre hombre y mujer, que ya lo habíamos visto, al menos dentro del matrimonio, vemos que existe igualdad entre los cónyuges. Tenemos la igualdad de derechos entre los hijos. No importa si los hijos nacen dentro o fuera del matrimonio, el origen de los hijos no importa. Por ejemplo, si son hijos adoptivos, si son hijos naturales, si ustedes lo quieren ver así, si son hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida, no debería haber una diferenciación entre el vínculo con los hijos. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa si tengo un hijo natural, digamos, con mi esposo y de pronto yo quiero adoptar a otro niño que no comparte, digamos, ningún vínculo sanguíneo con ninguno de los dos? Sabemos que el origen de estos dos hijos no es igual, pero a pesar de esto, como son reconocidos como hijos, entonces no podemos decir que existe una diferencia. Cuando hablamos un poco más de la adopción, cuando hablemos de, por ejemplo, el estado familiar y todos estos temas, vamos a ir ahondando un poco más en estas ideas. También se habla de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y demás personas consideradas como discapacitadas o como incapaces según el Código Civil. Como les decía, creo que en clase se los mencioné, ustedes están exactamente en la transición, van a ver niñez y adolescencia, justamente en la transición
entre la LEPINA, que es la ley que tenemos actualmente, la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, y la nueva ley que va a entrar en vigencia el otro año, que es la Ley Crecer Juntos. Entonces ahí ustedes van a ver exactamente qué es lo que se vio en la LEPINA y qué vamos a ver ahora en la Ley Crecer Juntos, para que vean cómo existe una necesidad de poder proteger a los niños, niñas y adolescentes y de qué manera se está haciendo. También vamos a hablar de la protección integral de los adultos mayores. Al menos niñez y adolescencia no lo vamos a ver de lleno en esta materia porque es una materia separada que ustedes van a ver más adelante, pero sí vamos a ver la protección integral de los adultos mayores. Es justamente el último tema de este ciclo. Todo esto viene desde el artículo 1, como lo habíamos hablado, que somos la persona humana, son el origen y el fin de la actividad del Estado. Es decir, existe una racionalidad y la libertad del ser humano para que pueda tomar decisiones. ¿Cuántos hijos quiere tener? Si quiere tener hijos, no los quiere tener, si se quiere casar, etc. Eso ya lo hemos hablado. También la autonomía de la persona, fin en sí misma y no medio o instrumento de nadie. En este caso no podemos ver, por ejemplo, a los hijos como propiedad de los padres, porque no es así. Hay tanto respeto por cada uno de los miembros de la familia que no podemos decir que existe un dominio o propiedad, que los padres tienen dominio o propiedad de los hijos. Es muy común ver en los juzgados de familia que los papás dicen, pero este es mi hijo, es mío y se tiene que quedar conmigo. O esta mujer era mi esposa y ella, aunque nos divorciemos, ella siempre va a ser mía. Entonces vemos mucho este tipo de comportamiento de propiedad hacia otros miembros de la familia y no nos damos cuenta que nosotros no somos instrumentos, siendo hijos, esposos, esposas, madres, padres, etcétera. Tenemos esta libertad y esta dignidad como persona que no nos permite que nosotros seamos objeto de nadie. No sé si me ayuda pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vemos entonces que la Constitución de la Familia, nosotros la encontramos tanto en la Constitución de aquí de El Salvador como en otros instrumentos internacionales, como puede ser la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como en el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, que establece el derecho a la constitución de la familia, que constituyen facultades de las personas y que comprenden dos aspectos, que son el derecho a constituir o fundar una familia y la igualdad de los derechos entre los cónyuges en caso de que exista matrimonio o la igualdad entre los miembros de la familia cuando no hay un vínculo matrimonial. Esto significa entonces que nosotros somos libres de querer constituir una familia y también la forma en la que la vamos a constituir. Usted puede decidir, bueno, yo solamente quiero convivir, digamos, irme a vivir con mi novio, mi pareja, a un lugar en específico, a una casa, o que él se venga a mi casa y vamos a vivir juntos. Y de pronto usted dice, bueno, creo que ya estamos preparados, queremos tener hijos, vamos a tener un hijo más adelante, por ejemplo. Y usted tiene toda la libertad de decidir cuándo, cómo, con quién, etcétera. Como les decía, hay otros países, posiblemente ustedes ya conozcan este dato, donde les limitan la cantidad de hijos que pueden tener. Pero esto nosotros no lo vemos así porque dentro de la ley nos dan plena libertad de poder tener los hijos que queramos. Ahora bien, ustedes saben que los extremos no son buenos, ni tanta libertad tampoco es buena. ¿En qué sentido? A veces creemos que dar plena libertad para algo es positivo porque nosotros podemos decidir qué hacer, qué no hacer, etc. Pero el problema está cuando esta plena libertad tiene consecuencias a nivel social. Por ejemplo, aquellas familias que por razón X, no vamos a juzgar a nadie por las decisiones que tome, pero comienzan a tener más de 5 hijos, 6, 7, 8, 10 hijos, y son más hijos de los que realmente puede mantener. Al final, esto termina siendo un problema social porque tenemos familias en extrema pobreza que no pueden mantener a estos hijos. Es decir, deben decidir
a quienes mandan a la escuela y a quienes no, porque no pueden comprarle los libros a todos, a pesar de que ahí se supone que la educación es gratuita hasta cierto nivel, como ustedes ya lo saben, pero esto implica un sacrificio por parte de los padres. Entonces, es una crítica social bastante grande el hecho de tener tanta libertad para tener los hijos que nosotros queramos tener. Mucha gente dice que es por culpa de la religión, que dice, no, es que los hijos que Dios me quiera mandar son los hijos que vamos a tener. Nosotros no utilizamos métodos anticonceptivos porque eso va en contra de la voluntad de Dios, etcétera. Con mucho respeto a esas ideas, creo yo que sí es importante que nosotros podamos, digamos, repensar cómo queremos formar nuestra familia. Por eso es que a veces, y se los menciono de manera muy respetuosa, el hecho de que podamos repensar cómo formar una familia. ¿Cuántos hijos nos es posible desde la realidad objetiva poder mantener para no estar en una situación de ese tipo? Pero eso, este ejemplo que les digo es importante para que ustedes lo puedan ver, para que lo podamos ver más adelante en otro tema, que es la suspensión y la pérdida de autoridad parental. Solo me dan un segundo, por favor. Bien, como les decía entonces, a veces esta plena libertad de la cual nosotros hablamos no es tan positiva como parece. Como les digo, creo que en todas las áreas del derecho ningún extremo es bueno, pero vamos a ir avanzando en el tema. Entonces vemos un concepto de familia según la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 17 nos dice que es un elemento natural y fundamental para la sociedad. Sobre eso creo que no nos queda ningún tipo de duda. Y en el sentido de que es un elemento natural, nos dice que es bastante normal, natural por parte de nosotros que podamos entender que existe o que va a existir familia porque al momento de nacer este bebé, este niño o niña, él naturalmente busca socializar de forma natural con padres, que son con las primeras personas que tiene contacto, luego puede o quiere socializar con otros miembros de la familia. Entonces se entiende que la socialización en el ser humano es completamente natural. Sería antinatural creer que somos seres aislados. Pero ni siquiera en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice qué tipo de familias podemos crear, o sea, podemos constituir. Entonces vemos que se aplica un principio jurídico de, pues si no está determinado dentro de la ley, nosotros tenemos plena libertad de poder decidir la composición de cómo va a estar fundada nuestra familia. Entonces vemos diferentes principios, no solamente el de la libertad de poder elegir la composición de nuestra familia, sino que vemos diferentes principios. Por ejemplo, el principio de igualdad, es decir, así como yo puedo decidir completamente cuántos hijos quiero tener, si me quiero casar, cómo voy a constituir mi familia, todas las demás personas también lo tienen, pero el principio de igualdad también está dirigido en el sentido de la protección de los derechos, que mis derechos son exactamente iguales, por ejemplo, a las de mis hermanas con respecto a mis papás, que entre mis papás existe igualdad porque hay igualdad entre los cónyuges, etcétera. Que no exista un estigma o una discriminación, por ejemplo, por el origen de los hijos, si es a través de técnicas de reproducción humana asistida, al punto en que en nuestra partida de nacimiento antes se llevaba un libro que se llama libro de adopciones, que ahí iba la partida de nacimiento original del bebé antes de ser adoptado y se colocaba ahí también quién lo había adoptado, en qué fecha, etcétera. Y también se expedía una nueva partida de nacimiento con los nombres de los padres adoptivos, pero se colocaba que el origen de este vínculo era adoptivo. Y eso terminó siendo bastante lesivo a la dignidad de los niños, porque había muchos niños que como los adoptaban desde pequeñitos, ellos no lo sabían. Y al momento, por ejemplo, de pedir una partida de nacimiento, por ejemplo, para la escuela
muchos niños así se daban cuenta de que habían sido adoptados porque no lo sabían. Y esto le generaba un prejuicio a estos niños, por lo tanto se dejó de hacer. A tal punto que actualmente en las alcaldías se lleva un libro siempre para las adopciones, pero es reservado. Entonces, este libro, a menos que lo pidan para un proceso judicial, o sea, que un juez dé una orden en la cual pidan esta partida de nacimiento de este libro de adopciones, si no, ese libro nadie más puede pedir una partida de nacimiento, y en la partida nueva que tiene este niño que es adoptado no va a figurar su filiación. Por ejemplo, ustedes pueden ver, ustedes piden una partida de nacimiento y ahí no dice es hijo natural, no dice es hijo ilegítimo, no dice es hijo adoptivo, no dice absolutamente nada de eso, para que no haya diferenciación, porque estamos en condiciones de igualdad. También este principio de igualdad se manifiesta, según lo dice una sentencia de referencia 9-2000 que dice, frente a los supuestos de hechos iguales, las consecuencias deben ser las mismas, evitando toda desigualdad arbitraria o no justificada. En el sentido de que si todos somos hijos, por ejemplo, de ciertos padres, entonces realmente no existe una condición que me genere a mí un tipo de desigualdad. A pesar de que, por ejemplo, yo tenga hermanos que son adoptivos, que son resultados de técnicas de reproducción humana asistida, etcétera. Luego de esto, nosotros nos encontramos con la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, pero en un sentido de que existe un matrimonio o cuando no hay un vínculo matrimonial, una igualdad como padres, por ejemplo. Esto está en el artículo 32, inciso segundo y tercero, y el artículo 33 de la Constitución. Y bueno, el fundamento de esto es que existió una discriminación histórica hacia la mujer por un proceso bastante largo que pues somos el resultado de una sociedad patriarcal, pero también tenemos una tendencia nueva que es a la igualdad, sobre todo en el campo matrimonial y también en el campo de la maternidad y paternidad. ¿En qué sentido? Como yo les había mencionado respecto al divorcio, por ejemplo, se hablaba mucho de esta situación en la cual si una persona, si un hombre, por ejemplo, le pedía el divorcio a una mujer, ella debía cargar con el peso en el sentido de que era mal vista por parte de la sociedad por haber sido divorciada, porque seguramente ella hizo algo mal que este hombre quiso divorciarse de ella, aunque no fuera así, aunque simplemente el hombre ya no quisiera estar con ella. Por eso antes se hablaba de algo que se llamaba divorcio castigo, es decir, castigar a la pareja para que pueda cargar con las consecuencias negativas de este divorcio. Luego se hablaba de un divorcio solución, que es casi como, digamos, lo que vemos ahora en la actualidad. No funcionó, perdón, nuestra relación de pareja, nos vamos a divorciar. Hubo problemas, diferencias irreconciliables, nos separamos por varios años, o simplemente ya no queremos estar juntos, nos divorciamos. En otros países, por ejemplo, como México, hay algo que se llama divorcio express. Con que una sola de las personas quiera divorciarse, con eso es suficiente para poder ir, pedir el divorcio y a la otra persona le iban a notificar, mire, ya se disolvió su vínculo matrimonial. Todo esto lo vamos a analizar cuando veamos el tema del divorcio, si les parece bien a ustedes esa figura que se ve en México, si prefieren, como lo tenemos regulado aquí en El Salvador, vamos a hacer una crítica, digamos, un análisis de cómo debería verse el divorcio. Si está mal que el Estado fundamente tanto la unidad familiar que nos pone solamente 3 motivos por los cuales nos podemos divorciar, y si la situación no cabe dentro de esos motivos, no podemos divorciarnos. Ya vamos a ver eso. Pero también con esta igualdad que hablamos entre el hombre y la mujer, trata de complementar la igualdad formal entre los cónyuges dentro del matrimonio, pero también para con los hijos. Entonces, ahora sí vamos a ir hablando respecto del concepto de familia en un sentido ya no como persona, sino dentro de lo que está contenido en la Constitución y también los otros tipos de organización de familia. En este sentido, tenemos un concepto legal de familia, por ejemplo, María Berenice Díaz. Les voy a leer el concepto que ella tiene y lo vamos a analizar.
Nos dice que la familia no es una sola, aquella tradicional o nuclear fundada en el matrimonio por personas del mismo sexo, de distinto sexo, perdón, sino que existen varios tipos de estructuras familiares y que todas merecen ser protegidas por el derecho, pero esta protección no puede ser tan a la ligera, sino que debe respetar la forma en que se originó esta familia, si hay vínculo matrimonial o no, la igualdad de los hijos que nazcan dentro de esta familia o que puedan ser integrados a la familia vía adopción, técnicas de reproducción humana asistida, etc. Entonces vemos que ya nos estamos disociando o separando de la idea de que la familia solo es papá, mamá e hijos, o que la familia solamente puede ser formada por personas heterosexuales. Esto puede ser causa de mucha crítica por parte de, podemos criticarlo más bien, y ustedes me pueden decir, mire, yo no estoy de acuerdo en que personas homosexuales quieran o tengan la posibilidad de querer tener hijos. Y es bien curioso, fíjense, porque hay países en los que sí está permitido el matrimonio igualitario, pero no está permitido la adopción. Es decir, sí les permitimos que se casen, pero jamás vamos a dejar a su cuidado a niños, porque es un mal ejemplo para los hijos. En este sentido, pues no sé cuál sea la opinión que ustedes tengan. Me gustaría poder conocer esa opinión, si la quieren hacer ahorita, o si prefieren hacerla en clase, pues perfectamente es aceptable. Pero sí es importante que repensemos cómo está formada la familia y que también hay que ser honestos. También hay parejas heterosexuales que no son buenos padres y no es que uno venga ya con un manual de cómo ser padre instalado en nuestra mente. A nadie le enseñan cómo ser papá o cómo ser mamá. Eso se aprende con el tiempo, con el ejemplo de los padres, de otras personas, con lo que la lógica nos dice que es bueno o que es malo, pero en sí a nadie le enseñan a ser papá o mamá. Pero, por ejemplo, hay casos de parejas heterosexuales que dejan abandonados a sus hijos, que abusan sexualmente de sus hijos, que también pueden causarle un daño, o sea, pueden eh, causar alguna conducta que es considerada como delito. Los maltratos físicos, los castigos también físicos son delitos. Según la Lepina, está prohibido todo aquello que implique maltrato físico. Seguramente ustedes me van a decir, pero mire, Lick, a mí así me crearon, a mí con el cincho, un par de nalgadas, cualquier cuestión así. Pero realmente ustedes saben que la ley siempre nos enseña como el deber ser. Ya en la realidad como sociedad, pues ustedes saben que en muchos casos, muchos fuimos criados de esa manera y otros no. Y creo que también es válido. Como les digo, cada familia es un mundo, es una forma de poder establecer la familia. Pero al menos en la teoría, los castigos físicos son delito y no están permitidos. Entonces, regresando al punto que les estaba mencionando, hay mucha gente que dice, es que no queremos que las familias homosexuales tengan hijos o puedan adoptar hijos porque son un mal ejemplo para las familias, para los hijos. Los hijos van a creer entonces que lo normal es la homosexualidad y eso no debería ser así. Creo yo que después de haber pasado a la materia de género y derecho, pues ustedes saben que así como el matrimonio no es una obligación, tener hijos no es una obligación, el divorcio no es una obligación, la homosexualidad tampoco es una obligación, de hecho es simplemente lo que nos permite poder identificar nuestra orientación sexual, nuestra atracción hacia otras personas o cómo nos identificamos, pero no es una obligación. Y así tampoco los hijos que crecen dentro de un matrimonio homosexual están obligados a ser homosexuales tampoco. Entonces, pero yo no quiero tomarme a la ligera el comentario que les estoy haciendo porque tengo que ser honesta. No hay una investigación científica todavía. Es muy pronto para poder decir que no tienen una consecuencia negativa en los matrimonios igualitarios al querer tener hijos, o sea, al criar hijos, porque al menos se necesitan 18 años de investigación para saber si esto realmente tiene una consecuencia negativa o positiva. Y no lo digo yo, sino que los científicos han dicho, o sea, quienes estudian este tipo de situaciones, dicen que por lo menos necesitamos que un bebé que es parte de una familia homosexual, desde que es un bebé hasta que cumple los 18 años, poder
darle como seguimiento a todo su proceso de desarrollo para saber qué tan positivo o negativo, cómo ha influenciado esta situación de los padres de la pareja homosexual, cómo ha afectado o cómo ha beneficiado, en caso de que sea posible, la vida de este niño y también sus preferencias sexuales, su orientación sexual, su identidad de género, etcétera. Y no es un solo caso, sino que estudiar diferentes casos para saber si realmente esto socialmente se puede criticar o se puede dejar de hacer. Pero por lo pronto, no podemos adelantarnos a una respuesta y decir es 100% positivo, es 100% negativo. Lo que sí es cierto es que podemos analizar qué tan positivo o negativo puede ser permitirle en pleno 2022 a parejas homosexuales tener hijos. Entonces, como les digo, no nos podemos adelantar a esta idea, pero sí podemos ir analizando esta situación. Bien, retomando ya lo que nosotros tenemos dentro de la ley, vemos el Código de Familia, tenemos los principios rectores, que de hecho los vamos a analizar un poquito más, tanto en clase como en en la clase presencial como en las otras clases virtuales, que precisamente nos habla de la unidad de la familia y esto lo tenemos en el artículo 203, numeral segundo del Código de Familia. Es decir, lo que busca es que la familia siempre se mantenga unida. Y cuando decimos que la familia se mantenga unida, no solo hablamos de la relación de pareja entre los padres, por ejemplo, o del vínculo matrimonial que existe entre los padres, sino que la unidad de la familia en el sentido de que por ejemplo, que los hijos siempre estén pendientes de los padres, de sus necesidades, de que estén bien, estar pendiente de los abuelos, de los tíos, de los primos, etcétera. Mantener este vínculo, o sea, esta unidad entre las personas que conforman la familia, aunque no exista un vínculo sanguíneo. Luego de eso tenemos la igualdad y derechos entre hombres y mujeres. Y eso lo encontramos en el artículo 3 de la Constitución, porque todos somos iguales ante la ley, por lo tanto, estamos en condiciones igualitarias entre hombres y mujeres. Esto lo vemos como una igualdad legal, pero también tratamos de hacer todo lo posible para que se convierta en una igualdad real. También en el artículo 32 y 33 de la misma Constitución nos habla de esta igualdad. Tenemos el artículo 36 que habla sobre el concepto de la familia y la igualdad que existe en ella, el 206 y 248 del Código de Familia. También tenemos la igualdad de derechos entre los hijos. Esto también lo encontramos en el artículo 36 de la Constitución, porque nos dice que no va a haber ningún tipo de diferenciación entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. A tal punto que la Constitución dice, artículo 36, los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y los adoptivos tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obligación de estos darle protección a sus hijos, asistencia, educación y seguridad. Luego también nosotros tenemos los otros elementos de ese artículo, lo vamos a ver, pero en otras clases y en otros temas en específico. También tenemos el artículo 30 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Tenemos también la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, es decir, el artículo 12 de la LEPINA, que nos habla de la importancia que tiene la protección hacia los hijos dentro de la familia. Y de hecho, en la LEPINA hay un principio que se llama corresponsabilidad. Es decir, vamos a velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, es una responsabilidad de los padres, del padre y de la madre. Es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de la sociedad. Es decir, los padres, el Estado y la sociedad, todos somos partícipes del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y aunque usted me diga, pero mire, Lick, a mí esos hijos son hijos de otra persona, yo no puedo tener ningún tipo de injerencia respecto de cómo se dé esta relación entre sus padres, si el Estado los protege o no. Pero ¿qué sucede? La LEPINA nos da posibilidades bastante amplias a nosotros como sociedad. Por ejemplo, digamos que usted va a Metrocentro y que usted anda tranquilamente haciendo sus compras y de pronto ve que hay un papá o una mamá que está golpeando a su hijo, o sea, lo está castigando de manera física
en un lugar público. Usted, perfectamente puede llamar a la policía y decirle, mire, está maltratando a este niño, está en tal lugar, y a esta persona la van a detener porque esto es maltrato físico y lo prohíbe la ley Pina. Como nosotros tenemos corresponsabilidad en el trato que deben recibir los hijos, pues no podemos desentendernos de esta situación y perfectamente llamamos a la policía para que no se siga dando este tipo de cuestiones. Entonces, como les digo, ustedes están en plena transición entre la Lepina y la nueva ley. Vamos a ver qué cambios se generan. Realmente yo estuve leyendo algunos de los artículos que se van a integrar dentro de esta nueva ley que se llama Crecer Juntos y me parecen bastante acertados, me parece bastante bien, pero espero que se mantenga siempre lo que decía la Lepina. Ya ustedes lo van a poder analizar, criticar, estudiar dentro de niñez y adolescencia. Y también tenemos la protección de los grupos vulnerables, que son las personas adultas mayores y las personas con discapacidad o con algún tipo de incapacidad, según lo que decía el Código Civil. Y eso se encuentra en el artículo 292 y 389 del Código de Familia. Es decir, debemos velar por la protección de las personas adultas mayores. En muchas ocasiones nosotros creemos que las personas adultas mayores pues ya tienen menos injerencia respecto de lo que sucede en la familia. No les pedimos opinión, son tratados como si fueran niños, es decir, no escuchamos lo que ellos tienen que decir, no forman parte o no son partícipes de las decisiones de la familia, pero no debería ser así. Y vamos a ver qué es lo que dice la ley respecto a eso, porque ellos también son víctimas de violencia. Dentro de las características del derecho de familia tenemos en primer lugar el predominio de las relaciones familiares. Entendiendo relaciones familiares como todas aquellas relaciones en las cuales hay dinámicas de familia, que esto es lo que mencionábamos al principio con la pregunta que nos hizo Otoniel, que nos decía precisamente que entonces si hay una situación de carácter afectivo, pero entendiéndolo desde un punto de vista amoroso, entonces entendemos que existe familia o no. Y realmente no es de esa forma, sino que relaciones familiares, es decir, relaciones interpersonales en las cuales haya una dinámica de familia. Y se le da predominio a esto antes, o más bien, más allá de lo que se establece dentro del vínculo sanguíneo. También tenemos los derechos familiares que son de orden público, es decir, son de interés para toda la colectividad, para todas las personas. En el caso, nosotros entendemos que es de orden público porque, por ejemplo, yo puedo denunciar algún tipo de maltrato que se le está dando a una persona adulta mayor en la casa de mi vecino, porque yo lo he visto, porque yo he escuchado, no es un testimonio de referencia, sino porque yo he presenciado situaciones de violencia y perfectamente puedo pedir, llamar a la policía y hacer una denuncia respecto de esos hechos. A pesar de que yo no soy familia, por ejemplo, de estas personas, pero como son delitos de orden público, entonces yo fácilmente puedo tener algún tipo de participación de esa situación para evitar que esos hechos de violencia se puedan seguir dando. Y también las relaciones derivadas del estado familiar. ¿En qué sentido? Pues bueno, el estado familiar recuerdan que es el estado de casado, soltero, etc. ¿Cuáles son estas relaciones familiares? Son relaciones por afinidad. Por ejemplo, si yo me caso, entonces ya esta persona con la que me caso pasa a ser mi esposo y su papá y su mamá van a ser mis suegros. Su hermano va a ser mi cuñado, si tiene una hermana va a ser mi cuñada, etc. Se dice que se extiende un vínculo de carácter familiar a través de esta afinidad para con esas personas. No son mi familia porque no compartimos, o sea, si lo vemos estrictamente desde un vínculo de sangre, no son mi familia, pero sí existe según el Código de Familia, y esta es de las cuestiones importantes que también nos remarca el Código de Familia, sí hay relaciones derivadas del estado familiar. Entonces, si yo estoy casada, sí puedo decir que mi cuñado o mi cuñada son mi familia, que mi suegro y mi suegra son mi familia. ¿Cuál es la crítica aquí? Imagínense que yo me divorcio de esta persona. Entonces, la mamá o el papá de esta persona seguirán siendo mis suegros o como se disolvió
este vínculo matrimonial, entonces ya no hay un vínculo de ningún tipo con estas personas, porque si yo tuve hijos de este hombre, sí o sí, los que eran mis suegros siguen siendo sí o sí abuelos de mi hijo, por ejemplo, pero ya no son mis suegros, porque ya este vínculo de afinidad se rompió, se disolvió con el matrimonio. Pero eso ya lo vamos a discutir también en otra clase. También tenemos que hay ciertos derechos que son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. En esta materia vamos a ver derechos relativos a la identidad y al estado familiar. Y estos derechos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, entre muchos otros que vamos a ver. Por ejemplo, yo no puedo vender mi título de tía, por ejemplo, de hermana, de hija. Yo no le puedo decir a alguien, te vendo este derecho, o sea, este título de ser hija de mis papás. Yo no puedo renunciar a ser hija de mis papás. Y esto se los mencionaba también en la clase de presencial que tuvimos. Eh, Se considera que la familia es un núcleo o es una relación permanente, porque aunque yo quiera formar mi propia familia, en teoría yo nunca voy a dejar de ser hija de mis papás. Yo me puedo casar, tener hijos, tener nietos, divorciarme, tener hijos con otra persona, etcétera, pero yo nunca voy a dejar de ser hija de mis papás. A menos que yo les ponía esta excepción que de pronto alguien quiere impugnar la paternidad de mi papá y diga, no, es que yo soy el verdadero papá. Y se haga una prueba de ADN y pues establezca que efectivamente quien era mi papá supuestamente no lo es y es otra persona. Pero en la generalidad de los casos, nosotros nunca dejamos de ser hijos, de ser padres, de ser hermanos, de ser tíos, primos, etcétera. Entonces, por eso se dice que estos derechos son inalienables. Yo no puedo transferir el dominio de mi título como hermana. No se puede. No me puedo separar de este estado familiar, por ejemplo, de soltera solo porque no quiero ser ni soltera, ni casada, ni viuda, ni divorciada, ni nada de eso. Y decir, miren, yo no quiero tener un estado familiar. No puedo. Porque obligatoriamente la ley nos dice que debemos colocarlo dentro de nuestro documento único de identidad para saber cuál es nuestro estado familiar. Y así saber si yo tengo obligaciones, por ejemplo, o derechos para con un cónyuge o si no los tengo. Si estoy soltera, pues entiende que no tengo ningún vínculo matrimonial con nadie y que perfectamente estoy en todas las condiciones, siendo mayor de edad, de poder casarme con otra persona que también tiene la voluntad y las condiciones para poder casarse. Pero si yo estuviera casada y digo, me quiero casar con otra persona, aún estando casada, no puedo. Para eso sirve el estado familiar. Pero bueno, eso lo vamos a ir retomando en la otra clase. Creo que con eso ya finalizamos el contenido respecto al derecho de familia, pero todavía nos queda una parte sobre los tipos de familia, que eso lo vamos a ver precisamente en la clase presencial. Vamos a retomar esa parte de los tipos de familia por el ejercicio que vamos a hacer en clase y también les voy a dar las indicaciones para el laboratorio 1 que lo vamos a realizar la otra semana. Para que si ustedes ya se vayan preparando, les voy a decir qué es lo que vamos a necesitar, qué es lo que van a poder trabajar desde sus casas y qué es lo que vamos a hacer acá. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera realizar en este momento. Sí, Lip, Dígame. al final de esta presentación hay unas indicaciones de un ensayo. No sé si va a corresponder a algo esta semana o qué. No, es que yo les comentaba, creo que no se los había dicho así a todos, pero sí se lo había comentado a alguien. Nosotros diseñamos el contenido antes, de hecho, justo cuando ya estábamos en parciales, nos dan a nosotros como 2 o 3 semanas para poder diseñar los 20 contenidos para el próximo ciclo. Entonces, nosotros lo habíamos hecho las actividades, pero se modificó porque al principio pensábamos que era presencial completamente, después nos dijeron que era semipresencial y se han hecho varias modificaciones. Entonces, lo que voy a ir haciendo, porque también ya había cargado los 20 contenidos, poder ir modificando eso, porque sí vamos a hacer un ensayo, pero va a ser para la siguiente clase, no para esta semana, sino para la otra, y yo les voy a decir qué es lo que podemos trabajar desde la casa y qué es lo que van a venir ustedes a terminar acá y cómo lo vamos a trabajar. Así que no se preocupen por eso. En la clase presencial de esta semana les digo cómo vamos a diseñar ese ensayo, qué es la información que quiero que ustedes busquen,
cómo lo vamos a trabajar, pero va a ser para la próxima semana. Entonces, si estamos claros hasta ahí. Sí, Lick, está bien, gracias. Ok, perfecto. Bien. A las personas que se incorporaron después a la videoconferencia, recuerden colocar su nombre completo y yo los voy a agregar en este momento. Si no hay más preguntas, pues nos vemos en la clase presencial de esta semana. Vamos a terminar con el tema de los tipos de familia, cuáles son los que históricamente han existido y cuáles son las nuevas estructuras de familia. Y luego de eso, pues les voy a dar las indicaciones para el laboratorio. Bien, entonces nos quedamos hasta acá. Muchas gracias y las disculpas del caso por todos los inconvenientes que hemos tenido. Y pues igual va a quedar ahí disponible la grabación para quienes pudieron entrar después. Así que bueno, espero que tengan feliz día. Cuídense mucho.